Hay silencios que dicen más que 1000 gritos. El lunes a las 8 de la mañana, la oficina de importaciones Vaca recuperó su sonido habitual. El tecleo rápido, el zumbido de la cafetera y el murmullo de las llamadas. Pero faltaba algo. O mejor dicho, faltaba alguien. La silla de Esteban, situada justo en el centro del salón, estaba vacía. Sus carpetas estaban perfectamente alineadas. Su monitor apagado reflejaba la luz grisácea de la mañana y su lapicero favorito seguía allí, sobre un post-it con una nota pendiente. De pronto, la puerta de la gerencia se abrió de un golpe. El señor Vaca, un hombre cuya presencia siempre parecía ocupar más espacio del que le correspondía, salió al pasillo. No buscó a Esteban con la mirada, simplemente ladró su nombre como quien llama a un perro que se ha escapado. «Esteban, trae el reporte de costos ahora mismo». Nadie respondió. Vaca volvió a gritar, esta vez con una vena hinchándose en su cuello. «Esteban, no me hagas perder el tiempo». Sus compañeros de escritorio bajaron la mirada, clavándola en sus teclados. Algunos sintieron un escalofrío. Todos sabían que algo andaba mal, pero nadie se atrevía a ser el primero en romper el silencio. Lo que Vaca no sabía, mientras seguía insultando al aire por la ineficiencia de su empleado estrella, era que Esteban ya no volvería a escuchar un solo grito suyo. Ya era demasiado tarde para las disculpas, y la tragedia estaba a punto de entrar por la puerta principal. Para entender por qué llegamos a ese lunes de ceniza, hay que conocer a Esteban. Esteban tenía 40 años, una esposa que lo amaba y 2 hijos que lo esperaban cada noche para que les leyera un cuento antes de dormir. Era un hombre de gestos suaves y una paciencia que rayaba en lo infinito. Esteban no buscaba el conflicto. Su filosofía era que el trabajo duro hablaba por sí solo. Llevaba 6 años en la empresa. Había entrado como analista junior y gracias a su capacidad de concentración y su memoria fotográfica para los números, se había convertido en el motor invisible de la gerencia. Si un contenedor se perdía en la aduana, Esteban lo encontraba. Si las cuentas no cuadraban por 1 centavo, Esteban pasaba la noche entera despierto hasta hallar el error. Pero esa misma eficiencia fue su perdición. El señor Vaca, un hombre que medía su éxito por cuánto lograba intimidar a los demás, vio en la humildad de Esteban el blanco perfecto. Vaca no quería empleados, quería súbditos. Y Esteban, con su incapacidad de responder a una agresión, se convirtió en el saco de boxeo emocional del jefe. Vaca disfrutaba con los pequeños actos de crueldad. Si Esteban llegaba a las 7:55 am, Vaca le decía frente a todos: «Vaya, parece que el señorito decidió honrarnos con su presencia a media mañana». Si Esteban entregaba un informe impecable, Vaca lo ojeaba con desprecio y le decía: «Esto es basura, Esteban, hazlo de nuevo, y esta vez trata de usar el cerebro si es que te queda algo ahí dentro». Esteban aguantaba. Aguantaba por la hipoteca, aguantaba por los estudios de sus hijos, aguantaba porque en su mente ser un buen proveedor significaba soportar cualquier humillación con tal de mantener el sueldo a fin de mes. Sus compañeros lo veían. Veían cómo Esteban se ponía rojo de vergüenza cuando Vaca lo ridiculizaba por su forma de vestir o por su acento. Veían cómo sus manos temblaban mientras recogía los papeles que el jefe le lanzaba al suelo por accidente. En esa oficina, el miedo era contagioso. Nadie defendía a Esteban. Algunos incluso empezaron a evitar almorzar con él. Si el jefe lo odia, mejor que no nos vean cerca de él, era el pensamiento general. Esteban se fue quedando solo en una isla de trabajo excesivo y maltrato constante. En casa, Esteban intentaba fingir, pero su esposa notaba que ya no sonreía, notaba que sus ojos estaban apagados y que había perdido peso. «Deja ese trabajo, Esteban, no vale la pena», le rogaba ella, pero él solo suspiraba y respondía: «Es solo una racha, amor. El señor Vaca tiene mucha presión encima». Esteban estaba justificando a su propio abusador, sin darse cuenta de que el cuerpo humano tiene un límite
y el suyo estaba a punto de romperse de la manera más dolorosa posible. La crueldad del señor Vaca no era un arrebato de un mal día, era una estrategia de demolición personal. Durante los últimos meses, el acoso se volvió quirúrgico. Empezó con el tiempo. Vaca sabía que Esteban valoraba el momento de la cena con sus hijos, así que empezó a asignarle tareas críticas a las 5:50 p.m. Esteban, necesito este análisis de inventario para mañana a primera hora. Si no está listo, mejor ni te molestes en venir, decía Vaca mientras se ponía su abrigo de marca para irse a un cóctel. Esteban se quedaba solo en la oficina vacía, bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, cenando un sándwich frío mientras escuchaba el silencio del edificio. Su cuerpo empezó a pasarle factura, tics nerviosos en el ojo izquierdo, una gastritis que lo obligaba a doblarse de dolor en el baño y sobre todo un insomnio que lo mantenía mirando el techo a las 3 de la mañana, repasando cada insulto recibido. Pero lo peor no eran las horas extra, era la deshumanización. Un jueves, durante una reunión con clientes importantes, Esteban cometió un desliz insignificante. Confundió una cifra en una diapositiva. Vaca no lo corrigió con discreción. Se echó a reír frente a los inversores. «Perdonen a este pobre hombre», dijo señalando a Esteban con el dedo. «Es buen chico, pero a veces su cerebro va más lento que sus manos. Esteban, ¿estás seguro de que hoy desayunaste o te dejaste las neuronas en la almohada?» Los clientes no se rieron, pero Esteban sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche, al llegar a casa, no pudo leerles el cuento a sus hijos. Se encerró en el baño y lloró en silencio, tapándose la boca con una toalla para que su esposa no lo escuchara. Estaba perdiendo su dignidad, y lo peor era que sentía que se lo merecía. El acosador había logrado que la víctima creyera que el maltrato era consecuencia de su propia incompetencia. Vaca incluso empezó a meterse con la vida privada de Esteban. «Con ese sueldo que te pago, al menos podrías comprarte una camisa que no parezca de segunda mano, Esteban. Das mala imagen a la empresa». La realidad era que Esteban no compraba camisas nuevas porque estaba ahorrando cada centavo para la ortodoncia de su hija mayor. Vaca lo sabía, pero le daba igual. El poder, para él, era la capacidad de hacer que otro hombre se sintiera pequeño. El viernes previo al fatídico lunes fue el día en que la cuerda terminó de tensarse. Había una entrega masiva de contratos. Esteban había trabajado 70 horas esa semana. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban por el exceso de cafeína y la falta de sueño. Entró a la oficina de Vaca con una pila de carpetas perfectamente organizadas. «Aquí tiene los contratos revisados, señor. Están todos firmados y sellados». Vaca ni siquiera levantó la vista del teléfono. Con un movimiento rápido de la mano, empujó las carpetas fuera del escritorio. Los papeles volaron por el aire y se desparramaron por toda la alfombra, mezclándose y perdiendo el orden que a Esteban le había tomado horas lograr. «Se cayeron», dijo Vaca con una sonrisa cínica. «Recógelos, Esteban, y hazlo rápido, que no tengo todo el día para ver cómo gateas por el suelo». Esteban se quedó paralizado. Miró los papeles, miró a Vaca y luego miró hacia la puerta vidriada de la oficina. Sus compañeros estaban observando desde sus puestos, fingiendo trabajar, pero con los oídos atentos. Nadie se levantó, nadie dijo «eso es suficiente». Esteban se arrodilló. Empezó a recoger los contratos uno a uno. Mientras estaba en el suelo, escuchó la risa ahogada de Vaca. «Esa es tu posición natural, Esteban. Ahí es donde mejor te ves». En ese momento, algo dentro de Esteban se apagó. No fue rabia, fue una rendición absoluta. Terminó de recoger los papeles, los dejó sobre la mesa sin decir una palabra y salió de la oficina. Caminó hacia su escritorio, guardó sus cosas personales en su maletín y se fue. No se despidió de nadie. Cruzó la puerta de salida y por primera vez en años no sintió miedo al pensar en el lunes. Sintió una paz aterradora. Esa noche, Esteban fue el hombre más cariñoso del mundo. Cenó con su esposa, jugó con sus hijos y les leyó su cuento favorito 3 veces.
Los abrazó como si quisiera grabar su olor en su memoria. Su esposa, extrañada pero feliz, le preguntó: ¿Te sientes mejor, Esteban? Él la miró con una ternura infinita y le respondió: Sí, amor. Por fin he tomado una decisión. A partir de mañana, ya nadie volverá a gritarme. Ella pensó que él finalmente iba a renunciar. No podía imaginar que Esteban ya no veía la renuncia como una salida suficiente para el dolor que llevaba dentro. El lunes, después de que los gritos del señor Vaca se apagaron por falta de eco, la puerta de la oficina se abrió. Pero no era Esteban, era su esposa. Caminaba despacio, con los ojos rojos y hinchados, sosteniendo una pequeña caja de cartón. El silencio que se hizo en la oficina fue tan absoluto que se podía escuchar el segundero del reloj de la pared. Vaca, recuperando su arrogancia, se cruzó de brazos. Vaya, ¿ahora Esteban manda a su mujer a pedir permiso? Dígale que si no se presenta en 5 minutos, puede ir olvidándose de su liquidación. La mujer se detuvo frente al escritorio de Vaca. No gritó, no lloró. Simplemente lo miró con una lástima que desarmó al hombre por completo. Esteban no va a venir, señor Vaca. Ni hoy, ni nunca. Sacó un sobre blanco y lo puso sobre la mesa, justo encima de los contratos que Esteban había recogido el viernes anterior. Era un informe médico de urgencias. El corazón de Esteban, ese que había aguantado 6 años de humillaciones, presiones de medianoche y ansiedad constante, se había detenido el domingo por la tarde. Un infarto fulminante. Los médicos dijeron que su cuerpo estaba al límite, agotado por un estrés que no le pertenecía, pero que él cargó para que a su familia no le faltara nada. Vaca palideció. Intentó tartamudear algo, una excusa, un yo no sabía, pero la mujer lo cortó en seco. Él solo quería ser un buen empleado. Usted solo quería ser un amo. Ahora tiene su oficina en silencio, señor Vaca. Espero que ese silencio le dé la paz que usted le robó a mi marido. La mujer recogió la foto de sus hijos y el lapicero favorito de Esteban. Se dio la vuelta y antes de salir, miró a los compañeros de escritorio de su esposo. Y a ustedes, gracias por mirar hacia otro lado. Gracias por dejarlo solo cuando más necesitaba una palabra de apoyo. Nadie pudo sostenerle la mirada. Ese día, nadie trabajó. El señor Vaca se encerró en su oficina y no salió hasta que todos se habían ido. Pero el fantasma de Esteban se quedó ahí. Se quedó en la silla vacía, en los pasillos donde antes resonaban los gritos, y en la conciencia de cada persona que prefirió su comodidad personal antes que defender la dignidad de un compañero. La empresa, en un intento desesperado por limpiar su imagen, envió una corona de flores gigante al funeral y publicó una nota en el periódico lamentando la pérdida de un pilar fundamental. Vaca fue despedido 3 meses después, no por su crueldad, sino porque el equipo, hundido en la culpa y el resentimiento, dejó de producir. La oficina nunca volvió a ser la misma. Esteban se fue creyendo que era un fracasado, sin saber que era el hombre más valioso de ese edificio. Se fue intentando proteger a su familia, sin entender que lo que su familia más necesitaba no era el dinero de la hipoteca, sino tenerlo a él sentado a la mesa cada noche. Esta historia no es solo sobre un jefe abusivo, es sobre una cultura laboral que devora a los buenos y premia a los tiranos. Es sobre el peligro de ponerse la camiseta hasta que el tejido nos asfixia. Esteban no murió por el trabajo, murió por la falta de humanidad de quienes lo rodeaban. Esteban dio todo por una empresa que lo olvidó en una semana, dejando un vacío que ninguna placa conmemorativa podrá llenar. ¿Crees que los compañeros que guardan silencio ante el abuso son tan culpables como el jefe que lo ejerce? ¿Alguna vez has sentido que tu salud mental está en juego por un empleo y nadie a tu alrededor parece notarlo?